Bueno, comenzamos de inmediato entonces con la entrevista. Prime nos acompaña Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, excontralor también. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Mónica. Gusto de venir a acompañarte. No es el mejor momento para los abogados, se lo dice una hija de abogado, sí, que en paz descanse, mi padre. Pero lo primero, en términos generales, ¿qué opina de tantos abogados que están de alguna manera en estos días en la palestra pública por casos de corrupción de distinto tipo? Porque son desde el caso Hermosilla Audios hasta ex fiscales, fiscales actuales, ministros, jueces. Y abogados que litigan también. Abogados que litigan en la plaza. El mejor abogado del país también. Sí, claro, por eso le digo, o sea, pero hay de todo, de todos los ámbitos en donde se puede desempeñar un abogado, pero lo que uno podría decir que tienen en común es abogados involucrados en casos de corrupción. Sí. ¿Cuál es el daño para la profesión? ¿Qué tan complicado es este momento? Mira, yo creo que el daño para la profesión, son como síntomas. Entonces yo creo que cuando nosotros nos dedicamos solo a mirar los síntomas y nos impresionamos del síntoma, una persona con sarampión que no se trata, está manchada y se ve, y el sarampión es una enfermedad debilucha, digamos, pero sin embargo si no se trata, no se cuida, y yo creo que nos está pasando más o menos lo mismo, estamos viendo síntomas, pero en realidad lo que está detrás de esa sintomatología es lo que realmente me tiene a mí preocupado. Y detrás de esa sintomatología está una displicencia en el gasto público en materia de funcionamiento de los tribunales. Está una displicencia en avanzar y no arrastrar reformas procesales que son urgentes de implementar. Okay, ya le voy a preguntar eso, porque quiero preguntar esa reforma. Y quiero hacer una última reflexión en torno a esto, que además, Mónica, nosotros estamos recibiendo, o sea, jurando entre 4.800 y 5.000 abogados al año, cuando tú vas a hacer un escrutinio detrás de esos egresados, no hay formaciones éticas. Entonces, esta es una cuestión que en términos razonables tiene que empezar a pasar y ahora, lo que tenemos que hacer es contenerlo. Ramiro, ¿convendrá usted en que hay cosas que no se necesitan formar en ninguna universidad para que uno sepa que está mal? Digamos, intentar hacer tráfico de influencia, digamos, nadie tendría que enseñarle a uno que eso no se hace o tratar de comprar un fallo, cosas así. Pero quiero preguntarle, ¿de qué grado de gravedad son los hechos que hemos conocido? Yo creo ¿Máxima gravedad? Son graves y son insólitos. Yo creo que lo que nunca habíamos visto era que se cuestionara en realidad un tráfico con una cierta o con un posible posible retribución económica frente a la dictación de una sentencia en la Corte Suprema de Justicia. O sea, no habíamos tenido la constatación. Pero habíamos tenido casos de corrupción anterior que habían generado y se habían determinado sanciones expulsivas a partir de acusaciones constitucionales en el caso de varios ministros y a propósito incluso de decisiones de la propia Corte Suprema, sí, pero, con el Ramiro, caso de Luis Correa. El tema del tráfico de influencias, de los nombramientos, de los pitutos, de los notarios, incluso de pago por fallo se escuchaba, pero no había una constatación. El pago por fallo es como la guinda de la torta, es lo que más nos removió. El tráfico de influencias es una cuestión que está como pegada como una enfermedad viral a la forma de relacionamiento y actuación por parte de los abogados. Y esa es una cuestión que tiene que ver con la ética, tiene que ver con la formación y tiene que ver también con el castigo de los propios jueces. Avancemos un poco porque lo que yo le decía es que es primera vez que tenemos constatación, así como pruebas fehacientes de todas estas cosas, pero de que se escuchaban y se sabían, pero no teníamos como dicen los abogados a veces, la pistola humeante. Lo escuchábamos, sabíamos que había un homicidio, pero no teníamos, aquí tenemos la pistola humeante, o sea, ya es otro nivel cuando comienzan a verse todos estos WhatsApp y todas estas cosas. Ahora, en términos generales, ¿debe inhabilitarse, estamos hablando desde el punto de vista ético, Ramiro, ¿debe inhabilitarse un juez, que a mí me parece evidente, pero se lo pregunto a usted como presidente del Colegio de Abogados, un juez debe inhabilitarse si es amigo del abogado que defiende a una de las partes? Sí, totalmente. Mira, lo que pasa y quizás... ¿Le puede explicar en simple a la gente por qué? Sí, porque ahí lo que pasa es que hay una fragilidad y una ruptura de dos elementos. Uno es el debido proceso y el otro el principio de la imparcialidad. El juez que se encuentra vinculado a través de relaciones personales, a través de relaciones de amistad, a través de relaciones dinerarias, a través de relaciones societarias con la parte o con el abogado. Con cualquiera. Con cualquiera. Lo que pasa es que en alguna parte empezó a salir la idea, no, esto es solo una interpretación que dice relación... ¿Te cuento dónde empezó a salir? Nosotros hicimos en CNN Chile la denuncia
de que el juez Antonio Ulloa, ahora ex magistrado, porque fue destituido por una acusación constitucional, no se había inhabilitado. Teníamos un ejemplo concreto en una causa que representaba, que llevaba el abogado Mario Vargas. Y lo denunciamos públicamente y resulta que él nos contestó muy molesto que no tenía por qué inhabilitarse porque la inhabilidad era solo para la relación con la parte y no con el representante de la parte. Sí, sí. Ahora, después cuando empieza a hacer una declaración en la segunda y después frente a tribunales, dice, no, sí, yo puse a Vargas como una de las inhabilidades. O sea, primero dice que no tenía y después dice que lo puso. No, pero es una interpretación peregrina. O sea, ya, estamos claros. Es peregrina y audaz. Yo lo que pasa es que además tú, si sigues con alguna periodicidad, el contenido de las declaraciones de quienes se han visto envueltos tiene una especie de voltereta que son espectaculares. Digamos. Ahora, es bien desvergonzada la respuesta también. Sí, pues. sí. Bueno, coincide. Coincide con que es desvergonzada y con que de una u otra manera yo creo que las reacciones son lo suficientemente lentas por parte de quienes deben aplicar el celo ético desde el punto de vista disciplinario. Y ahí hay un problema. Lo llevo, es que antes te voy a dar un caso, porque hay un caso que hoy día denuncia el sitio reportea.cl. No, lo tengo, ya sé, yo sabía que me lo iba a preguntar. Sí, es que déjeme preguntárselo por lo siguiente. Lo que dice, porque no toda la gente tiene por qué saberlo. Sí, correcto. Lo que denuncia es que el ministro Simpertegui de la Corte Suprema se fue a un crucero a Europa junto con Eduardo Lagos, uno de los abogados de la empresa bielorrusa, después de haber fallado como magistrado de la Corte Suprema en 2 ocasiones y a favor de esta empresa. ¿Qué le parece la actuación del magistrado de la Corte Suprema? Mira, qué buena intervención. Yo en esta cuestión, como yo sabía alguien me dijo, mira, la Mónica se documenta, está siempre al día. Y yo, el 10 de noviembre de 2025, es decir, ayer, digamos, hace un par de días, la Corte Suprema materializó lo que acordó en las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, que es un código de ética judicial. Y ese código de ética judicial es lo que uno tiene una serie de catálogos de no solo de comportamientos, sino que de comportamientos ejemplificados. Y entre ellos está aceptar viajes, circunstancias como esta. Bueno, lo que pasa es que hoy día tendrá la Corte Suprema que, así como hizo la investigación en el caso, comillas, de la denuncia que afectó respecto a la posible imparcialidad, parcialidad de un ministro de la Corte Suprema en relación a una hija que tenía algún convenio, ¿cierto? Una regla de adquisición de departamento en una determinada construcción, como también... Sí, pero es que se nos va a caer el tiempo. Ramiro Mendoza, yo le pregunto al presidente del Colegio de Abogados, ¿qué le parece que un ministro de la Corte Suprema... Tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo abrió con la ministra Vivanco. Debiera abrirle, para que quede súper claro, desde su perspectiva, la Corte Suprema debiera investigar al magistrado Simpertegui. Sí, sin duda. Ya, pero yo le pregunto su opinión ética como presidente del Colegio de Abogados. ¿Fue imprudente el ministro de la Corte Suprema? ¿Corresponde viajar con un abogado de una empresa? Por eso creo que el Código de Ética lo dice con claridad. Usted, ¿qué opina usted? No corresponde. No corresponde. No corresponde. Sí, es inadecuado éticamente. O sea, es una infracción al Código de Ética, a las reglas éticas que estaban dispuestas en el Código Orgánico de Tribunales y que materializaban el control ético que hacía la Corte Suprema, y son claramente contrarias a las reglas éticas que la Corte Suprema desde el día de ayer ha materializado e instruido. Pero además para un abogado, incluso sálgase del Código Ético, del Código de Tribunales. No corresponde. ¿Hay un conflicto de interés? Sí, hay un conflicto ético, que la naturaleza de ese conflicto ético y la entidad y percepción de ese conflicto ético lo tiene que determinar la Corte Suprema. Y una pregunta, para que no dejemos fuera a la Fiscalía. ¿La Fiscalía no debiera indagar también? Porque el magistrado le dice a reportea.cl que él pagó su pasaje. No exhibe pruebas de aquello, pero dice que él lo pagó. ¿No debiera de oficio abrir una investigación también la Fiscalía para indagar? Sin duda, sin duda. Sí, el esfuerzo constructivo de esto no le corresponde solo al Colegio de Abogados, le corresponde al Colegio de Abogados, sin duda. Como hay que escrutar a todos, déjeme ir a escrutar al Colegio de Abogados. Sí. Hay harta crítica porque un pronunciamiento fuerte o categórico respecto al caso Vivanco se demoró harto, como a 2 años del caso Audios, caso Hermosilla. Desde el caso Audio hemos sacado... No, estoy hablando de los Vivanco. Sí, no, pero el caso 2 años Audio... Sí, yo sé que han sacado un par de declaraciones que también han sido criticadas por abogados de la plaza, pero
Respecto al caso Vivanco, habiendo hartos antecedentes de los WhatsApp y todo, se demoraron harto. Yo sé que usted asumió ahora. Sí, correcto. Pero está bien, pero yo le estoy preguntando, el Colegio de Abogados, ¿por qué se ha demorado tanto en hablar y cómo reciben la crítica de muchos abogados de la plaza de que les ha faltado fortaleza? Bueno, yo creo que la crítica está respondida en la propia declaración que hicimos ahora, porque la propia declaración de ahora no es solo una declaración de, oye, tomamos nota de la irregularidad de la actuación de la ministra, nos preocupa la irregularidad de la actuación de la ministra, pero además vamos a reformar los pocos dientes que tenemos. Acuérdate que de una u otra manera la reforma constitucional de la Constitución del 80, que impidió de una u otra manera los dientes de las asociaciones gremiales. Ya, porque expliquémosle a la gente, en los 80 ya no están obligados a colegiarse, no tienen la colegiatura es tuición voluntaria. ética, La claro, y no es tienen por voluntaria. tanto una tuición ética efectiva General, sobre los colegiados. Ya, así pero yo es. le pregunto cosas súper concretas. ¿No cree usted que podrían haber reaccionado antes y con más fuerza en lo público? En lo público quizás nos demoramos en hacerlo y por eso que cuando lo hicimos ahora lo hicimos con dos acciones que no son solo declarativas, porque el colegio podría estar haciendo declaraciones todos los días, son también ocupativas, por Ya, así pero son decirlo. importantes también las señales. ¿Usted Sí, conceden que se sin demoraron? duda. Sí, yo creo que nos demoramos quizás más de lo que nos tocó justo en el interregno del cambio de presidencia. Son 2 años, la Sí, presidencia anterior sí. lo podría haber hecho. Sí, Sí. por eso estamos de acuerdo que Ya. nos demoramos. Ya, O sea, y una pregunta, hasta el día de hoy, ¿sigue siendo miembro del Colegio de Abogados Luis Hermosilla? hasta el día de hoy sigue siéndolo. Hasta el ¿No día le de hoy parece a sigue usted siéndolo. que eso es incomprensible para la opinión Totalmente, yo pública? estoy totalmente de acuerdo con que es incomprensible, pero la verdad ¿Y por qué no lo expulsan? es que no existe el remedio expulsivo sino a través de un debido proceso interno. Y el debido proceso interno ha estado lleno de trámites, situaciones procesales internas a los efectos de dilatar la decisión final. Y nosotros no podemos pasar a llevar nuestro propio estatuto. Tenemos que terminar ese Pero procedimiento. llevan 2 años sin reformar Sí, ese estamos de estatuto. acuerdo. Entonces No reforma de estatuto, 2 años de procedimiento. no, pero me refiero a que podrían haber reformado Pero el ni sistema. reformado el estatuto podríamos haberle cambiado la situación jurídica. de él. Pero perfectamente podrían haber hecho un pronunciamiento más categórico, de tal manera que dijeran, si tuviéramos otra institucionalidad interna, lo expulsaríamos. Bueno, eso fue lo que dijimos en la última declaración. A 2 años de que hubiera estallado Pero el la caso. dijimos, lo dijimos. Pero a 2 Y años. sí, estamos de acuerdo, pero lo dijimos. Y Entonces, estamos porque cambiando uno nuestras se pregunta, reglas. nos decía el expresidente del Colegio de Abogados, nos decía, es que nuestros estatutos internos nos impiden pronunciarnos o expulsarlo hasta que no haya sentencia judicial. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué está el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados? Si tienen que esperar a que fallen los tribunales, no tiene sentido. Estamos de acuerdo con que la regla del artículo 19, número 16 de la Constitución y la aplicación del propio estatuto del colegio han estado teñidos de mucha demora. Y por eso que queremos hacer, y por eso vuelvo, Mónica, a la última declaración, porque lo que estamos haciendo es diciéndole a la comunidad jurídica que estamos cambiando nuestros reglamentos desde el punto de vista procedimental. ¿Pero y cuánto se van a demorar? No, poco. Los reglamentos, cuando se toma la decisión de cambiar, se demoran poco tiempo. Ya, que parece una protección al final gremial cuando se tiene dentro No lo del es, Colegio de Abogados de pero Hermosilla. no lo es, porque al Es que si final... hubiera interés de echarlo o de cambiar los procedimientos, se cambian antes de 2 años, pues Ramiro. Sí, puede ser, los tiempos a veces acusan una forma que no es correcta desde el punto de vista de lo que quiere en realidad el gremio. Y yo creo que el gremio lo que quiere es tener una reacción mucho más oportuna y de eso nos comprometimos en esta última declaración. Si de usted dependiera, ¿usted habría expulsado a Hermosilla? Creo que él incurrió en causales de expulsión. O sea, sí. Sí, pero lo que pasa es que no puedo hacerlo sin el procedimiento que él mismo aceptó cuando ingresó al colegio. Y en su opinión como abogado, el expresidente del Colegio de Abogados dijo que esta grabación, vuelvo porque no toda la gente sabe, no toda la gente sigue este caso, la grabación en que Leonardo Villalobos está junto a otra gente y están, en el fondo, Hermosilla incluido, planificando cometer delitos, básicamente. Y la da a conocer, y finalmente la chequea y la da a conocer CIPER, porque hay que dar los créditos a quien corresponde, el periodista Nicolás Sepúlveda. Entonces, el expresidente del Colegio de Abogados dijo que esa prueba podía ser ilegal.
Y los tribunales y todo lo que ha pasado dan cuenta de que se equivocó. ¿No fue muy aventurado al principio de este caso declarar eso? Eso, pregúntaselo a él, Leo. Pero Yo creo en su que opinión de abogado, ¿usted tenía alguna duda de que era legal esa prueba? no, yo no tenía dudas de Ah. que era legal y tampoco tengo dudas de que efectivamente no podría hoy día aventurar una especie de sentencia en el sentido de que la empresa bielorrusa no pueda ser el día de mañana obligada a devolver los recursos que ilegalmente obtuvo, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que va a tener mucho tiempo de tramitación. Pasándonos a otra de las aristas, porque a partir de esa inicial se empiezan a conocer todas estas otras cosas. Es que yo creo que hay muchas aristas en esta cuestión. Oiga, ¿no? ¿quién es más de todos los involucrados? ¿Mario Vargas está colegiado? Hay dos colegiados son Mario Vargas y el conservador de Chillán. ¿Qué opinión tiene usted de Mario Vargas con todo lo que hemos No lo conocido? conozco, no lo conozco profesionalmente. Opinión no personalmente, me refiero de su actuación en este caso. Yo creo que tiene serios vicios éticos en este caso. ¿Usted también, si de usted dependiera, lo expulsaría del colegio de abogados? Yo hice el día lunes, después de que terminamos la sesión por la cual decidimos hacer la última declaración a que yo aludido, puse los antecedentes a disposición de la vicepresidencia y del área de investigación del colegio para que se abriera un cuaderno de remoción. Porque a usted le parece que tiene que ser expulsado. Por eso lo hice. Y es súper simple, porque antes porque para cerrar, que se nos va a ir el tiempo, quiero preguntarle del tema del Parlamento, porque veíamos indignado votando a favor de expulsar a Ulloa, que está bien, digamos, no estoy criticando eso, lo que estoy criticando es que hablaban en contra del sistema de nombramiento de jueces, y uno decía, chuta, ojalá que fueran parlamentarios para poder modificarlo, digamos. Entonces, ellos son los que... Por eso lo digo con ironía, entonces, sí. Están indignados con un sistema que ellos debieran reformar. Súper breve un par de cosas. ¿Qué le parece que Fiscalía haya pedido, no es interceptar, pero es obtener datos de los contactos de 11 colegas periodistas que están haciendo investigación y además lograr geolocalizar sus teléfonos? Afortunadamente el cuarto juzgado de garantía lo negó. Los periodistas tienen derecho al secreto de la fuente. ¿Qué le parece esta petición por parte de una fiscal? Bueno, hace poco nosotros tuvimos que resolver un recurso de amparo profesional que presentó el defensor público que actúa en representación del ex subsecretario del Interior, precisamente por una violación al secreto profesional, digamos, por lo que significa el hecho de que la Fiscalía haya decidido, entre comillas, iniciar una investigación respecto a una de las aristas que en el medio de la investigación respecto al propio abogado. Entonces no me extraña que la Fiscalía a veces está un poco rompiendo, digamos, las fronteras que le pone el ordenamiento jurídico. Que dice ¿Le parece grave respecto a la libertad de expresión e información? Me parece que en el caso del profesional respecto al cual nosotros acogimos el amparo profesional, y me parece que en el caso de los periodistas que de una u otra manera vieron vulnerada o estaban viendo amenazado el secreto de la fuente, que es el equivalente al secreto profesional para un abogado o para las personas que obtienen, me parece que es completamente inadecuado, digamos. O sea, una cosa distinta. ¿Es peligroso para la libertad de información? A ver, es tan peligroso para la libertad de información como pensar que el secreto bancario no tiene ninguna importancia. Bueno, ahí vamos a entrar en una discusión larga porque ahí pero vamos a discrepar. Es tan peligroso pero en fin, como eso. Digamos, sí, pero después lo invito otra vez para conversar sobre eso, porque el proyecto de ley que está ahora en discusión solo se refiere a la UAF, no al Servicio de Impuestos Internos, personas jurídicas y funcionarios, y está acotado además a la existencia previa de un ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas. Entonces, pero otra vez lo invito encantado para que hablemos sobre ese tema, pero Mónica, que se nos va a acabar el tiempo. Tuviera media hora más, le pregunto, feliz por eso, pero un par de cosas. ¿Le parece que el Parlamento ha sido, cómo calificaría mejor, para que usted lo califique, cómo calificaría usted la actitud del Parlamento que sigue sin reformar el sistema de nombramiento de jueces? Mira, eso es lo que yo estaba tratando de... Con eso estaba tratando de partir al principio de nuestra conversación. Yo creo que el tema no está en el sistema de nombramiento de jueces, sino que está en el ecosistema del funcionamiento judicial.
Y el ecosistema del funcionamiento judicial tiene que ver con el nombramiento de los jueces, pero también tiene que ver con los recursos, también tiene que ver con la administración, también tiene que ver con el rol de la Corte Suprema, también tiene que ver con las ofertas debidas y no cumplidas. Y cuando digo ofertas debidas y no cumplidas, nos dijeron, oye, en los juicios laborales esta cuestión va a ser mucho más rápido, porque en los juicios monitores laborales son... Hoy día una causa laboral, por lo menos en la región metropolitana, se están fijando las audiencias laborales para un año, 2 meses más. ¿Pero qué tienen que ver los recursos con corromperse, con Tiene ponerse de acuerdo entre notarios, jueces? No, es que yo creo que, por eso te digo que la voz que ocupé que es un ecosistema, digamos. Porque o sea, hay que reformar más que el nombramiento, dice usted. Es mucho más que el nombramiento. Ya, pero hay que reformar los nombramientos. Sin duda. ¿Y cómo califica la actitud del Parlamento? Yo creo que son remolones, digamos, desde el punto de vista de que estando la evidencia encima, estando, a ver, hoy día... Igual les podrían decir remolones a ustedes también en el Colegio de Abogados. A ver, sí, pero lo que pasa es que una cosa remolona, desde el punto de vista de potestativo, es una omisión o una falta de servicio. Remolón desde el punto de vista de una asociación gremial es simplemente un descanso, digamos, una cosa mal hecha, pero no potestativa. Grave para la fe pública igual a... Sí, pero la otra es grave porque en realidad es una falta de servicio del Estado. Digamos, sí, estamos cada vez más graves. Y todas las personas están esperando una reacción del Estado, ¿te fijas? Entonces, a mí creo que ahí hay... ¿Indolencia ha habido? Es que la indolencia es como una característica hoy día del servicio público. O sea, la gente es indolente. Digamos, no. ¿Pero los parlamentarios han sido indolentes en la reforma? Yo creo que han sido muy indolentes. La reforma procesal civil debe estar en los 20 años dentro del Parlamento. La reforma laboral, que fue una gran reforma, se quedó sin recursos financieros, se quedó sin reactualización. Y hoy día tenemos esta audiencia, la reforma de familia. Sí, no, sí, hay muchos temas. El tema de el papá, chao deuda, ¿cierto? Que el papá cuando no pagaba, y los registros públicos que dicen en relación con el funcionamiento de derecho de familia no están funcionando correctamente. Se nos acabó el tiempo, pero quiero ver si alcanzo a dos pinceladas para que después en otra ocasión las conversemos más en profundidad. ¿Qué le pareció que la Corte Suprema no hubiera sacado a Ulloa y tenga que terminar el Parlamento haciendo una acusación constitucional, siendo que por hechos menos graves y menos reiterados había sacado a la magistrada Sabaja? Me parece bien inexplicable. Me parece bien inexplicable. Yo creo que la voz correcta es inexplicable. ¿Fue un error de la Corte Suprema? Yo creo que, a ver, yo creo que también dentro del Código de Ética nuestro dice que nosotros tenemos el deber de tener mucho respeto por la institucionalidad, pero también tenemos que tener el valor y el desafío de criticar a la institucionalidad cuando no funciona. Y yo creo que ahí no estuvo bien lo que pasó. Ya, y brevemente, la idea de que se ha dicho que hay críticas a los excontralores, no solo usted, también el que siguió, porque Dorothy Pérez se la ha alabado mucho porque hizo este cruce entre licencias y viajes al exterior y pudo así comprobar la existencia de licencias falsas que le traen un tremendo gasto a un Estado que, como todos los Estados, pero más en un país como Chile, tiene pocos recursos. ¿Qué responde usted a la crítica de por qué los contralores anteriores no se les ocurrió hacer esto? A ver, lo que pasa es que yo hice muchas cosas con una incipiente tecnología de inteligencia artificial que había en esa época, que no tiene nada que ver con el volumen de datos que se pueden manejar hoy día. Pero yo creo que es como una crítica bien injusta. Yo hice el cruce, por ejemplo, ¿cierto?, de las pensiones de exonerados políticos que se referían a beneficios de personas que al momento del 11 de septiembre del 73 o bien no habían nacido o tenían 5 o 7 años. Y resulta que eso son las falsas pensiones de exonerados políticos y son un gasto continuo y permanente que nunca se solucionó, pese a que los datos estaban encima de la mesa, los datos estuvieron en manos del fiscal nacional de la época y los datos estuvieron en manos de la fiscalía y nadie hizo nada, digamos. Entonces, yo creo que es una crítica bien injusta y poco equilibrada, digamos. Ya, y cierro con, también tiene que ser igual de breve, a favor o en contra de dar, como han planteado algunos candidatos presidenciales, o uno de ellos, un indulto a Krasnov Deman, porque creen que no ha sido, o a otros, cuando consideren que no ha sido juzgado de manera correcta. ¿No es ocupar el indulto como una forma de revisar los fallos judiciales? Yo creo, a ver, el indulto por razones humanitarias no tiene nada que ver con el indulto por cuestionamiento a la forma de decidir de los jueces. Okay. El indulto por la forma de decidir de los jueces en realidad es una violación directa contra la Constitución. El indulto por razones humanitarias
es la forma razonable que existe en todas partes del mundo por hacer carne, digamos, un lado de piedad desde el punto de vista de la administración política de la justicia. Ramiro Mendoza, muchísimas Encantado, gracias por Mónica. habernos acompañado. Ha sido Nos un quedan gusto. 1000 temas en el tintero y Sí, vamos a quedaron tener buenos. oportunidad de Quedaron buenos volver a temas, sí. conversar. Muchísimas Te gracias. agradezco, mucho gusto y Que esté muy bien, encantado por buenas noches. acompañarte.